Ahora tenemos una clase que ya cumple con los principios básicos de encapsulamiento. Vamos a hacer algunas modificaciones solamente para mejorar la funcionalidad. Lo primero va a ser crear una nueva copia de nuestra clase. Vamos a crear la clase car versión 3. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a controlar o a manejar algunas validaciones referentes a la asignación de los atributos. Como lo creamos en la versión 2, pues solamente podemos asignar o leer el valor, pero no hace ninguna validación. Para poder hacer validaciones, las propiedades van a tener que ser declaradas en la forma extensa. Para esto, pues lo primero es crear los atributos o declarar los atributos que por el principio de encapsulamiento pues tienen que ser privados. Estos se declaran con letras minúsculas como lo habíamos hecho en la versión 1. Después declaramos las propiedades en mayúscula, pero en la versión extendida, en lugar de poner el set y el get con el punto y coma, abrimos su cuerpo de código con llaves y podemos hacer o escribir código dentro de ellos. En esta primer propiedad, para el nombre, solamente pues vemos la versión básica, que es lo que declararía la versión implícita, que es asignar un valor a el atributo name, y el get pues retornar dicho valor. No hace nada más. Eso es lo que haríamos implícitamente, no tendría mucho caso hacerlo, solo es para ver cómo funciona. En el caso del modelo vamos a hacer una pequeña validación. Vamos a comprobar que el valor que se le quiere asignar a este atributo esté entre los años 1885 y el 2020, es decir, cualquier valor menor a esa fecha o posterior a la fecha actual pues sería un valor inválido, y por default asigna un valor de 2020. En caso contrario, que si cumpla las validaciones, pues asigna el valor elegido por el usuario o pasado a este valor, ¿no? A esta asignación. Y pues por último dejamos el precio con la asignación simple del set y el get. No hacemos ninguna validación por el momento. Lo demás permanece igual. Tenemos los constructores, los tres constructores que ya teníamos en la versión 2, y solamente para mejorar la clase pues vamos a agregar un par de métodos que serían, digamos, las funcionalidades propias de nuestro objeto. Una sería probar un descuento, donde recibe como parámetro un valor entero que sería el porcentaje de descuento que se quiere aplicar, solamente para saber cuál sería el precio nuevo de nuestro automóvil en caso de aplicar ese descuento. Y otro método, imprimir tipo, que lo que haría es que si el precio del automóvil es menor o igual a 2000, pues va a decir que es un auto básico, y si es mayor va a decir que es un auto de lujo. Después de esto pues vamos a nuestro método main para realizar las pruebas con estos nuevos elementos de nuestra clase. Vamos a crear, para empezar, un objeto de AutoCar versión 3 utilizando el tercer constructor que recibe los tres parámetros, y realizamos la impresión para validar que se hayan asignado correctamente los valores. Después, con nuestra variable de objeto bw y el operador punto, hacemos una llamada al método printType, el cual hace la validación del tipo de automóvil. En este caso, en el constructor mandamos el precio de 1500, por lo tanto, de acuerdo a las validaciones del método, pues tendría que decirnos que es un auto básico. Después hacemos la asignación del valor de 2500 al precio a través del set.
de la propiedad price y volvemos a llamar al método imprimir tipo. Al hacer este cambio, pues la validación cambia y tendría que decirnos que ahora es un auto de lujo. Y la última prueba pues es mandar llamar al método probar descuento, al cual le pasamos el argumento de 25, es decir, queremos saber cuál sería el precio de nuestro automóvil al aplicar un 25% de descuento. De acuerdo al código anterior, se supone que el precio debería ser de 2.500, el 25% es 625. Por lo tanto, el precio que nos debería mostrar pues debería restar esos 625 del precio actual. Al ejecutar, vemos que aparece nuestros mensajes. El primer mensaje pues es el que dice que tenemos un auto sedán de 1998 con precio de 1500. La impresión igual nuevamente del método toString. Después preguntamos el tipo de automóvil, nos dice que es básico con el precio de 1500. Después de la asignación que hicimos al cambio 2500, ya nos dice que es un auto de lujo. Y por último, al aplicar el descuento, pues nos dice que el precio nuevo sería de 1875, que sería restar los 625 de los 2500 del precio actual. Bueno, un error que cometemos normalmente es probar solamente las condiciones óptimas de nuestro programa y no probar las posibles condiciones de error o equivocaciones de usuario. Entonces vamos a agregar un par de pruebas más a nuestro código. Vamos a empezar por asignar, por ejemplo, un modelo de 1521 a nuestro automóvil, de acuerdo a las validaciones que agregamos en la declaración de la propiedad model. Pedíamos que fuera posterior a 1885, entonces esto debería decirnos que es un valor no válido para el modelo. Hacemos la impresión para validar que realmente se esté cumpliendo y hacemos lo mismo, pero ahora solicitando que el usuario introduzca el valor deseado a través del método readLine. Eso pues solamente nos lee un valor de tipo string, así que tenemos que hacer una conversión explícita a un valor entero con la clase int32. Convertimos a entero y tratamos de hacer la asignación al modelo. En caso de que sea un valor permitido, pues simplemente lo asigna, y si es un valor menor o mayor, pues también tendría que mandarnos el mensaje de error. En este ejemplo de ejecución, pues en la primera asignación de 1500 pues nos dice que es un valor inválido y le asigna el valor por defecto de 2020. Y en la segunda prueba, como usuario introducimos el valor 2125, que también está fuera del rango permitido, así que asigna el valor de 2020 con el mensaje de modelo inválido. Y pues comprobamos que también las condiciones de frontera, normalmente le llamamos, pues están cumpliendo y las validaciones se están realizando correctamente. Bueno, pues con esto terminamos este ejemplo básico de creación de una clase orientada a objetos y algunas pruebas unitarias sobre los elementos de código que vamos a realizar.